Hola a todos, buenos días, soy Ana Rivera, editora jefa de Prisa Audio, y no lo sabéis, pero cuando acabéis esta charla, todos vais a querer ser editor de Prisa Audio y hacerme la competencia. Un podcaster es una persona que va por un pasillo en un hospital con una de esas batas que te dan que se abrochan por detrás. Un editor es la persona que va detrás intentando que nadie le vea el culo. Esta cita, que es de John Bennett, que no sabéis quién es y no hace falta que lo sepáis, era un editor en papel, define a la perfección el trabajo que hace un editor, tanto en papel, que no voy a hablar yo de eso, como en audio, que es lo que hago yo. Seguro que muchos de los que estáis aquí, si no todos, escucháis podcast. Me da igual que seas Tirando el Chicle, que Jordi Wild, que La Pija de la Kinky, que uno de Historia, que uno de la NBA, que seáis adictos al true crime. Seguro que casi todos. Casi todos, seguro que cuando escucháis esos podcasts jamás pensáis en el equipo que hay detrás. Pensáis que ellos se sientan ahí a charlar o que os cuentan una historia. Y si alguna vez pensáis en el equipo, nunca pensáis en que detrás, sobre todo en los que no son conversacionales, hay un editor. Y eso está bien, porque eso quiere decir que mi trabajo está bien hecho. ¿Qué hace un editor de podcast, de audio? Un editor hace que la idea que tú tienes, o que un periodista, o que un deportista, o que un influencer, o quien sea, de hacer un podcast, se convierta en la mejor versión posible de esa idea. Eso es lo que yo hago en mi trabajo. Es un trabajo muy chulo. A mí me encanta. Voy todos los días muy contenta a trabajar. Pero porque te permite estar en contacto con mucha gente. Es un trabajo muy variado, yo no puedo decir que me aburro. Un día estoy con un deportista, al otro día con un influencer, al otro día con un historiador. Y este trabajo tan chulo, ¿cómo llegué yo aquí? Vale, cuando yo tenía vuestra edad le dije a mi padre que quería estudiar historia. Y mi padre me dijo, por encima de mi cadáver. Eso no tiene salidas, que es una cosa que a lo mejor os han dicho. A pesar de eso, estudié Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, hice 2 especialidades. Durante la carrera trabajé en una biblioteca, porque me encantan los libros. Y cuando terminé hice un máster en Museografía y Diseño de Exposiciones. Estaba pensando en trabajar en un museo cuando de repente me llamaron y acabé trabajando en televisión. Trabajé en televisión en un trabajo que probablemente ninguno de los que está aquí sabe que existe. Mi trabajo era jefa de producción ajena y mi trabajo consistía en ver películas todo el día, series y documentales, y leer guiones. Y lo que tenía que hacer era seleccionar las películas que mejor venían para la parrilla de televisión en la que yo trabajaba. Luego tenía que negociar contratos y todo eso. Pero sí, tenía un trabajo en el que me dedicaba a ver películas. Era un trabajo muy chulo y que solo tenía una cosa mala. Y era que estaba en Toledo, que Toledo está a 100 kilómetros de Madrid, que es donde yo vivo. Esto quiere decir que yo todos los días conducía 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, durante 20 años. En 20 años me dio tiempo a escuchar todos los programas de radio del mundo, todas las tertulias políticas, a escuchar toda la música que me gustaba y la que no me gustaba, hasta que ya no pude más. Y entonces dije, alguien me nombró la palabra podcast y dije, pues voy a probar esto. Y decidí que iba a empezar escuchando sobre algo de lo que yo no tenía ni idea, que era música clásica, un podcast de Radio Nacional. Empecé a escuchar ese podcast, empecé a escuchar otro, y pronto me acabé casi todo lo que se hacía en español, porque en el 2015 en España el mercado estaba naciendo. Entonces me enganché a los podcasts americanos y empecé a escuchar. Y digo me enganché porque me volví completamente adicta. Iba todo el día escuchando podcasts, no quería compartir el coche con nadie, no quería llevar a nadie porque entonces no podía escuchar, no quería que me llamaran al teléfono porque se me interrumpía la escucha. Empecé a escuchar mucho y empecé a comentarlo en redes sociales, en un blog que tengo, en Twitter, en Instagram, todo esto. Comentaba lo que veía, lo que escuchaba, lo que me gustaba, lo que no. Y así fue como un día recibí una llamada de mi jefa, que me dijo, de la que es ahora mi jefa, la directora general de Prisa Audio, y me dijo, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y así conseguí este trabajo que tengo ahora. Con esta charla no pretendo que parezca esto como qué bonito y qué fácil es y persigue tu sueño y este tipo de cosas. La idea es que hay trabajos ahí fuera que no sabéis que existen. Que no sabéis que existen ahora y que no sabéis que existen en el futuro. Y a los que podéis llegar de muy diferentes maneras. Entonces, pues esto, así llegué yo a ser editora jefe de Prisa Audio. ¿Qué hago yo en mi día a día? Como os he dicho al principio, mi trabajo consiste en hacer la mejor versión de la idea de podcast que tiene un creador.
Esto tiene dos cosas. Uno, aprendes a manejar cómo dar feedback a la gente y te permite conocer muchísimos campos, ¿no? Puede ser un podcast de cualquier cosa, siempre que no sea conversacional, ¿vale? Narrativo estoy hablando. ¿Qué hago yo más o menos en mi día a día? Imaginad que cualquiera de vosotros tiene una idea de un podcast y viene y me la cuenta. Hay 3 respuestas que yo le puedo dar. Muy bien, vamos a trabajar en esto. 2, puede que tengas algo, vete a casa y piénsalo. Y 3, no. Si nos quedamos con la primera respuesta, lo siguiente que te voy a decir es, necesitas una historia. Porque si, por ejemplo, alguno de vosotros viene y me dice, quiero hacer un podcast de videojuegos. Y yo le digo, ya, pero ¿un podcast de videojuegos de qué? ¿Lo quieres hacer de la historia de los videojuegos? ¿Quieres comentar solo un videojuego? ¿Quieres hablar de la historia del diseño de los gráficos? ¿Quieres hablar de la industria, del dinero que mueve? ¿De qué? Tienes que buscar una historia. Sin embargo, si tú vienes y me dices, quiero contar la historia de cómo el primer videojuego en español, que se llamó La Pulga, lo crearon unos estudiantes de un colegio de la Ciudad de los Periodistas, aquí en Madrid, y un señor que tenía una empresa de seguros, te voy a decir, a por ello. Entonces tú te vas a ir a casa y te vas a poner a investigar y a grabar entrevistas y a escribir y vas a entrar en pánico porque te vas a dar cuenta de que hacer un podcast lleva muchísimo más trabajo del que tú te creías. Y entonces yo te voy a decir, venga, tranquilo, siéntate, haz un esquema, piensa, ¿por qué te interesa esta historia? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y cuando escribas, piensa en mí, en cómo me lo vas a contar a mí. Así vas a llegar a una primera versión y me la vas a enviar a mí. Y yo, o tu editor, va a ser la persona que con más cariño, más atención y más interés va a leer tu trabajo. No va a ser ni tu padre, ni tu madre, ni tu novia, ni tu colega. Va a ser tu editor. Y todo lo que te diga tu editor, si se ha perdido, si se aburre, si falta información, si sobran cosas, son cosas que te dicen para mejorar. Al principio te va a costar, pero luego agradecerás ese trabajo. Haremos ese proceso todas las veces que haga falta o hasta que nos quedemos sin tiempo hasta llegar a una versión final correcta de ese guión. Y luego lo grabaremos y entrarás en pánico otra vez porque te darás cuenta de que contar un podcast no es ni leerlo ni charlar. Pero estaremos ahí para ayudarte, el técnico, el productor y yo. Y montaremos el episodio y lo escucharemos y volveremos a hacer lo mismo. Aquí sobra, aquí falta, esta música no está bien, todo esto. Y así todo este proceso hasta que lleguemos a la versión final, que será la que publiquemos para que la escuche gente como vosotros y que al escucharla jamás piense en todo el trabajo que hay después. Esto es lo que yo hago en mi día a día, entre otras cosas. Entonces, yo quiero animaros a trabajar en audio, a trabajar en podcast, que es una cosa que está creciendo mucho, que permite ser muy creativo, permite aprender a trabajar en equipo, que es una cosa fundamental, y permite otra cosa muy importante, que es aprender a manejar el ego y la manera en la que hay que encajar las críticas positivas que se te dan para mejorar tu trabajo. Cuando uno tiene una buena idea, es una buena idea, pero siempre va a ser mejor con un equipo y con un editor que le ayude a ello. Muchas gracias.